Bueno, en el café de Diario 55 el lunes, iniciando la semana del equipo de coordinador del aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, miembro del Comité Central del PLD, Víctor Fadul La Antigua, exdiputado de la República. Muy buenos Fue días, candidato a la Franklin. alcaldía aquí. Sí, ¿Cómo está todo? muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días, Franklin, y muy buenos días, y muy buenos días a todo el público televidente. De verdad que siempre contento y feliz de estar aquí con ustedes, esta que es mi casa. Yo no sé Y si comenzar hablando de gastronomía o hablar de política aquí, porque que estos fines de semana, óigame, son intensos con esta gente, viendo a Francisco y al equipo degustando donde quiera que llegan ahí, que le guardan. sí, Y bastante. tienen No, mucho estómago ustedes, porque si se mueven en 4, 5, 6 sitios, en un rato ahí hay comida siempre. así es, pero la calidad de la comida dominicana es extraordinaria. Sí, Y el mismo Francisco dice que nunca ha visto a nadie intoxicarse por arroz, ni por un pollo. es verdad. Entonces, en las visitas que realizamos nos guardan gallinita, una guineíta, cerdo, moro de guandules con coco. Al que le guardan comida lo quieren. Claro, el amor entra por la boca. Así es. Víctor, mira, antes de nosotros meternos en asuntos partidarios, voy a aprovechar tu experiencia como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, al cual perteneciste. Ahora el país se está abocando a una necesidad de Estado muy seria, que es la elección de jueces de la Suprema, de las altas cortes. ¿Tú entiendes que la formación y la preparación de los actuales miembros del Consejo Nacional de la Magistratura nos garantiza que esta elección de estos nuevos miembros sea la que el país necesita? Sí, yo entiendo que sí. Sobre todo veo que hay calidad entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero sobre todo el mismo proceso que pasan los postulantes cuando tienen que depositar los expedientes, que se hace un proceso de evaluación profundo y mucho más para ocupar las posiciones en la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente las vistas públicas, la misma sociedad puede ir viendo y también en base a la investigación que uno hace en cada uno de los expedientes, de las cualidades, de la preparación académica, profesional, familiar, que todo eso se toma en consideración, porque uno va puntuando en base a una serie de criterios que se ventilan en el mismo Consejo Nacional de la Magistratura y posteriormente o finalmente entonces las vistas públicas, entonces ahí se hace un proceso de depuración, de evaluación y yo creo que, y confío que en este Consejo Nacional de la Magistratura pues los jueces que salgan sean de calidad, porque hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún inconveniente con los que ya se han elegido. Ahora, sí, cada día se debe de ir reforzando, por ejemplo, el mismo reglamento interno del Consejo Nacional de la Magistratura, para poner una serie más de requisitos para nosotros seguir fortaleciendo la institucionalidad en la República Dominicana, el sistema de justicia y de las altas cortes. En tu paso por ahí, ¿cuál tú entiendes que fue el mayor aporte que pudiste hacer? Bueno, una depuración profunda que se hizo y se eligieron personas profesionales, técnicos con mucho renombre en el país, pero sobre todo comprometidos con el sistema de justicia de la República Dominicana. Hemos visto que en las altas cortes no hemos tenido ningún tipo de inconveniente ni de escándalo en los últimos años y yo creo que nosotros debemos de seguir apostando, pero sobre todo que garanticen la institucionalidad, la constitucionalidad de la República Dominicana, las leyes y que sean siempre jueces que estén apegados a los valores éticos y morales, que es lo que la sociedad reclama. ¿Hay otro tipo de selección o elección de representantes en los poderes del Estado que debería hacerse desde el Consejo Nacional de la Magistratura o al revés, o algunas elecciones que no deberían ser una prerrogativa de esa institución? Bueno, mira, hay varias vertientes. Hay profesionales que entienden que el Procurador General de la República debe ser elegido por el Consejo Nacional de la ¿Pero es así? Magistratura. No, el Procurador no. Lo ratifica. No, lo que pasa, recuerda que históricamente el Procurador General de la República, que es un decreto del presidente de la República Dominicana. ¿Lo ratifica el Consejo? No. Nosotros, la Procuradora doña Miriam, en el pasado Consejo en el cual yo participé, me refiero, pues era parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando se hizo la reforma, entonces ahora sale la Procuradora y entra
el presidente del Tribunal Constitucional, que considero que eso hay que esperar a ver qué nos va a decir este Consejo con relación al presidente del Constitucional, porque el presidente del Tribunal Constitucional también es elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué va a pasar cuando haya que elegir nueva vez esa alta corte? Entonces hay que esperar, porque sobre todo la práctica va indicando el mismo camino que debe de seguir. Pero para aclarar, en este momento, con la Constitución actual que tenemos, modificada, ¿verdad? El Procurador General lo propone el presidente de la República, sí, claro. pero lo ratifica el Consejo, ¿no? Claro, pero eso es a lo que me refiero. O sea, es el Consejo, pero al final sigue siendo una dependencia total del presidente de la República. Porque la misma conformación del Consejo Nacional de la Magistratura en este momento, ¿cómo está? Sí, Tiene la mayoría para salir inclinada hacia el oficialismo. No, exactamente, no hay un contrapeso. Al final, la misma propuesta del presidente va a pasar porque tiene la mayoría para poder ratificar la decisión del presidente, a eso es que me refiero. ¿Tú entiendes que no está equilibrada la composición estructural del Consejo? Bueno, no estuvo equilibrada ni cuando fui miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, de igual forma, porque cada miembro del Consejo representa un voto. Y, por ejemplo, en este caso, pero es parte incluso de lo mismo que establecen las leyes de la República Dominicana, estaba el presidente de la República, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Ya ahí habían 3 votos, por ejemplo. Posteriormente, un senador del primer partido de oposición, que en ese caso fue el amigo senador de la República, Bauta, y yo en representación de la Cámara de Diputados, pero al final estaba la procuradora, estaba el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y la secretaria, que fue la magistrada Nancy Salcedo. Al final, el mismo cuando hay un empate, que incluso en una ocasión se dio, bueno, y estaba también Eduardo Estrella cuando fui miembro del Consejo. Como presidente del Senado. El voto es un voto calificado del presidente, que eso incluso se dio. Entonces, al final, ¿por qué yo digo que va directamente del presidente? Porque es muy difícil ya cuando el presidente lleva una posición, pues, sobre todo en ese tema, que esa posición no pase. Mire, es difícil que estos jueces seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura no tengan un cuestionamiento por participación o vinculación a algún partido político. ¿Se puede desligar en un país donde somos expertos en política, en pelota, o tenemos alguna simpatía? ¿Se puede desligar, desvincular estas elecciones de gente que no haya militado o participado en algún partido? Mira, hablar de desvinculación, históricamente todas las personas tienen un tipo de vinculación con algún partido o sienten. Que algunos lo hayan manifestado es una cosa y otros que no. Pero, por ejemplo, aquí hay un referente, Milton Rey Guevara. Ante la sociedad, ¿cómo lo ve la sociedad? Un hombre que nadie puede señalarlo. Sí. Militar en un partido político. Fue senador de la República Dominicana. ¿Quién puede señalarlo? ¿Quién puede cuestionarlo? Y desempeñó una extraordinaria función. Entonces, al final, ¿qué es lo que considero? Ojalá que personas que no estén involucradas en los partidos políticos ocupen esa posición, pero de igual forma son ciudadanos que tienen intereses y que ejercen incluso su derecho mismo al voto, entonces tienen alguna simpatía de alguna u otra forma. Yo lo que creo es que la persona que vaya debe de respetar la institucionalidad, debe de respetar las leyes de la República Dominicana y debe estar apegado a los principios éticos y morales y escuchar siempre el clamor de la sociedad y actuar en base y en consonancia a lo que le conviene a la República Dominicana. Víctor, hablemos de lo que pasó ayer en la calle del Sol aquí y el PLD. Actualízanos. Bueno, no, ayer el presidente Danilo Medina estuvo por la mañana en la provincia de Valverde, una gran asamblea, donde también juramentó nuevos miembros para el Partido de la Liberación Dominicana y posteriormente a las 3 de la tarde aquí en Aloja Sol, pues el presidente vino a darle la bienvenida a Silvio Durán y una serie de profesionales que vuelven a ser militantes del Partido de la Liberación Dominicana, regresan a casa y eso está sucediendo no solamente en Santiago, sino en todo el país. Nosotros semanalmente y sobre todo el presidente en Santo Domingo está recibiendo comisiones tanto de personas que militaban en el partido de gobierno
como en la Fuerza del Pueblo y en otras organizaciones que están regresando al Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es producto sobre todo del proceso que está llevando el partido, primero de reorganización y de reestructuración, de amplitud, porque nosotros estamos ahora conformando nuevos comités de base y comités intermedios, pero sobre todo cómo la sociedad extraña al Partido de la Liberación Dominicana al ver en la situación que se encuentra actualmente el país, pues lo que está haciendo es que está viendo a su último referente, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, y eso se refleja hasta en las encuestas. Ya el 62 y entre el 62 y el 68% de los ciudadanos consideran que con el PLD se vivía mejor, que tenían mayor capacidad adquisitiva para suplir sus necesidades, que el precio de los alimentos costaban menos que ahora, que había más garantías de sus derechos, que los hospitales estaban mucho mejores que los que están ahora. Entonces, todo eso que extraña el pueblo, realmente hacia donde ve al Partido de la Liberación Dominicana, y por eso están regresando a nuestra casa para nosotros entonces, con esa gran cantidad de personas que están llegando, pues nosotros ganar las elecciones en el 2028. Con ese posicionamiento que dices, señalas, tiene el PLD, ¿por qué hay muchos medios que insisten, y ayer se vio en Mao, provincia de Valverde, preguntarle al presidente del partido, y es presidente de la República, si ellos estarían apoyando a otro partido? Bueno, por eso mismo, porque están viendo que el Partido de la Liberación Dominicana viene creciendo de forma exponencial. Ya incluso pasadas las elecciones nosotros quedamos un 10%, las encuestas ahora mismo en cuanto nos están colocando. Nosotros somos el segundo partido ahora mismo mayoritario. El primer partido de oposición es el Partido de la Liberación Dominicana. Y ese crecimiento que nosotros hemos tenido han querido pararlo por diferentes estrategias, polarizando con otro partido, por ejemplo, de oposición, para tratar de sacar al PLD del escenario. Pero es el crecimiento que nosotros estamos teniendo, y eso, que aún nosotros no tenemos un candidato o un aspirante único para presentarlo en octubre de 2027, que cuando el PLD elija su candidato o su aspirante único, ahí es donde realmente todavía el PLD va a seguir creciendo de forma exponencial. ¿Qué los hace a usted el primer partido de oposición? Bueno, que nosotros estamos conectando con todos los sectores, que el pueblo ha reconocido que con el PLD se vivía mejor, que ve que este gobierno es un gobierno de incapaces, que no tiene una sola idea ni una sola orientación para enfrentar un solo de los problemas que está afectando el país. Miren el manejo que le han dado, por ejemplo, al tema de la guerra de Estados Unidos y Irán. Van a los partidos políticos, donde los líderes nacionales, a las iglesias, supuestamente con un plan, y no presentan ningún plan. Eso lo denunció el mismo expresidente de la República, Danilo Medina. Dijo, a mí no me entregaron un plan. Pero posteriormente visitaron al expresidente Fernández y también dijo lo mismo, que no le llevaron ningún plan. Pero de igual forma, ¿cuáles son las medidas que ellos están aplicando para enfrentar el alto costo de la vida? El tema de los combustibles. ¿Cuáles son las medidas que están aplicando para el tema de salud en la República Dominicana? Donde actualmente los hospitales se han convertido en una verdadera carnicería. El sistema educativo que hemos retrocedido. El sistema del 911. Miren el desorden que hay en nuestras calles. Los servicios básicos, señores. Aquí mismo en Santiago, vamos a poner un ejemplo. La semana pasada yo estuve en la zona sur haciendo unas visitas. Allá me encontré una señora que se llama Eliseti. ¿Cuál era la queja que me daba? Que no le llega el agua potable. Pero que en adición a que no le llegue el agua, ahora Corazán, lo que ella me expresaba, la obligó a cambiar el contador, tuvo que comprarlo, 1.500 pesos. Y eso está sucediendo en todo Santiago, según las informaciones que tengo. Pero de igual forma, vámonos al tema, por ejemplo, local, tema de la basura. ¿Cuáles son las inversiones que desde el gobierno local se están haciendo, por ejemplo, en Santiago? Miren estas últimas lluvias. Está bien que es producto de la gran cantidad de agua que está cayendo, pero aquí no hay un mantenimiento constante en los invernales, por ejemplo, para que esa agua pueda irse con mayor eficacia. Santiago no es una ciudad esponja, pero todas las calles picadas, porque no hay una planificación en ninguna de las áreas. El retroceso que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el SISMAP. Señores, la calificación, por ejemplo, de la alcaldía anda por el 70%. O sea, nosotros hemos retrocedido no solamente a nivel nacional, sino también en los gobiernos locales. Y eso que pasa en Santiago está pasando también en Puerto Plata, por ejemplo, está pasando en Moca, está pasando en Santo Domingo. Yo creo que hay una incapacidad generalizada de parte de los funcionarios de este gobierno. No hay un solo plan. Y eso nosotros lo vemos cada vez que visitamos, por ejemplo, con el mismo compañero Francisco Javier,
que vamos a todas las provincias, ¿cuáles son las quejas que tienen los ciudadanos? Yo no sé si es que el gobierno se está haciendo el sordo, no le está prestando atención. De mi parte, ¿qué es lo que yo veo? Un presidente rendido, que se entregó. Eso es lo que veo. No veo a ese presidente con la energía que tenía, que salía a enfrentar los problemas él mismo, que era presidente y ministro. Porque desde el principio lo dejaron solo los ministros. Yo veo ahora mismo que no tenemos ni ministro ni presidente. Eso es anuncio y no hace nada. Miren, yo le pido algo al gobierno incluso. No ofrezcan más nada, ni hagan más nada, ni den más picazos. Porque tienen el país lleno de hoyos y no terminan una obra. Te vino fuerte hoy, no ha tomado café. Vamos a brindarle. Recibir a Xiomara Fernández, que llega Hola, con el buen día. Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro Gracias. en estas presentaciones, el taparroja, que es el tradicional, gracias Xiomara, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Mira, no hay preocupación por la oposición ante las inversiones que ha hecho el gobierno central aquí en la ciudad. Se habla de obras evaluadas y superando lo que otros gobiernos han hecho aquí en Santiago, y siempre lo relacionan con el aporte que hace la zona en el Producto Interno Bruto. Ujú. Bueno, nosotros queremos que a Santiago sigan llegando obras, pero ¿cuáles son las obras? Aquí nada más podemos mencionar quizás 2 obras que el gobierno ha terminado, pero vamos a tomar un ejemplo, la calle del Sol frente aquí al local. 4 veces se ha pospuesto la terminación y la inauguración de ese pequeño tramo, que lo afecta a ustedes, pero también afecta a uno de los restaurantes más emblemáticos de Santiago, que es el Pez Dorado. Vi hace 15 días a Cesensa, que es lo del centro histórico, ¿verdad? Sí, la asociación. La asociación Reynoso, que estaba diciendo, quejándose para que terminen, por ejemplo, ese pequeño tramo, que no es ni una cuadra ni siquiera, y pidiendo y exigiendo que no se siga con ese plan de esa forma desorganizada, sin planificación y con una ejecución bastante lenta, porque va a afectar y ha afectado, dice, entre un 60 y un 70% el comercio del centro histórico. Imagínense que eso cuando pase o cuando comiencen, por ejemplo, donde están todas las tiendas y la gran movilidad, por ejemplo, del centro histórico, ¿qué va a pasar con todas esas tiendas? Ahora, ¿cuáles son las otras obras? Santiago está lleno de hoyos. Teleférico, perfecto, lo terminaron. Ahí no hay hoyo, Inoperante ahí no hay hoyo, ahí no, no hay. no, pero por ejemplo, de igual forma en el mismo teleférico, me gustaría que muestren actualmente cuáles son las estadísticas, cuántos usuarios están haciendo uso de ese servicio. El monorriel, ¿cuántas veces han pospuesto, por ejemplo, la fecha de entrega? ¿Cuáles son las otras obras? Santiago inundado, lleno de basura, que si no es por la inversión privada, que hay que reconocer, que es por la inversión privada, Santiago hubiese mermado en el crecimiento. Ahora vemos esta gran cantidad de hoteles, restaurantes, comercios, plazas, es producto de la inversión privada y eso es bueno. Y ojalá que sigan llegando y ojalá que vengan otras obras de parte del gobierno cuando se termine ese monorriel, que vengan con una segunda etapa, pero que por favor, por lo menos que terminen con esta. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa. No hay la autopista Duarte. ¿Cuántos años tenemos con la autopista Duarte? Vamos 6 años. Un desastre, la cantidad de accidentes. Yo utilizo bastante esa autopista, 2, 3, 4 veces a la semana. Se llena de agua, accidentes, oscura, desvío, o sea, señores, y así mismo está el país. La entrada de Samaná, la carretera, por ejemplo, de Jarabacoa, que la comenzaron, o sea, han acabado el país, han acabado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que no comiencen con más obras, que terminen las que comenzaron o que intenten terminar, porque el tiempo tampoco le va a dar. Víctor, mire, ese argumento que ustedes están utilizando y explotando ahora, no es una espada de doble filo para el PLD. Eso de decir que en los gobiernos del PLD se vivía mejor. ¿Usted no cree que eso puede conectar muchas veces más con figuras como Leonel Fernández, que ha sido el gobernante que más tiempo ha estado dirigiendo la nación bajo esas siglas? Y en momentos como estos, trayendo el expertise del PLD en el manejo de situaciones críticas. Cuando uno piensa en
el manejo de la economía en momentos difíciles, uno piensa en Leonel, en la crisis 2007-2008, que aquí no nos afectó tanto. ¿Ustedes no creen que ese discurso lo que hace es favorecer a quien parece ser la principal competencia de ustedes hoy, que es la fuerza del pueblo? No, primero la principal competencia del PLD no es la fuerza del pueblo. Su Porque apunta. no, Cuando uno ve cómo se expresa Danilo en días como ayer, no, lo que parece pasa, que... no, lo que pasa es que todo el mundo quiere contar con el Partido de la Liberación Dominicana, porque nada más no es la fuerza del pueblo, también el partido de gobierno no ha propuesto alianza con nosotros y nosotros no nos vamos a aliar. Las alianzas en el 2028 se van a producir en torno al Partido de la Liberación Dominicana y el candidato del PLD. Nosotros estamos enfocados no es hablar entre los actores políticos, nosotros lo que estamos enfocados en escuchar a la ciudadanía. Cada vez que nosotros vamos y cada vez incluso que el partido hace una rueda de prensa es en base a la realidad que se está viviendo en la República Dominicana. Pero ¿tú no crees eso, que cuando se dice No. en los gobiernos del PLD se vivía mejor, la gente lo conecta más con Leonel que con Danilo, que fue el último del PLD que gobernó, y después de ahí salieron? No, para nada, porque un presidente no gobierna solo, sino tiene un gran equipo económico, social, por ejemplo, de estrategia. Es amplio. Ahora bien, cuando hablamos del Partido de la Liberación Dominicana, ¿bajo qué estructura política, por ejemplo, gobernó? Bajo la del PLD. Pero eso no es cierto tampoco. El mejor gobierno que ha tenido este país es el gobierno del presidente Danilo Medina, donde se invirtió, por ejemplo, ¿cuántas aulas se construyeron en la República Dominicana? ¿Y por qué se construyeron, por ejemplo? Eso se lo dejó Leonel. No, eso no lo dejó Leonel. Eso se lo entregó Leonel en el 12. No, eso lo dejó el PLD. Bueno. Es que el PLD no es de una persona, el PLD de todos nosotros. Y todos nosotros somos, por ejemplo, entes que hemos aportado el desarrollo de este país. Pero que ese no es el PLD que existe hoy, Sí, Víctor. sí. Ese PLD está más del lado... Esos hombres del presidente en esos gobiernos están más del lado de Leonel que del lado de ustedes. Cuando uno revisa la estructura del PLD, de esa gente que gobernó, a ustedes le queda minoría. No, eso no es así. Eso no es así. Además, tú nada más estás viendo los actores tradicionales, pero y nosotros, el nuevo relevo generacional que estamos en el Partido de la Liberación Dominicana, que también aportamos nuestro grano de arena para el desarrollo de este país. Pero vamos a tomar, Monchi Fadul, ¿dónde está? En el PLD. Francisco Javier García, Euclides Gutiérrez Félix, doña Miriam, doña Lucía, el profesor Camacho, son hombres y mujeres que aportaron a la transformación de este país. El profesor Camejo, porque si comienzo a mencionar se me pueden quedar Carlitos, Robert de la Cruz, ¿dónde están? Lidio, en el Partido de la Liberación Dominicana. Están ahí como reserva moral, muchos de ellos, Mire, Víctor, pero no como, no como activos políticos, como reserva moral. No, y la nueva camada del Partido de la Liberación Dominicana. Mira el ingeniero, por ejemplo, Emilio Medina, Ángel de Jesús en Santiago. Por ejemplo, tú tomas el mismo Juan Ariel, Johnny Pujols, Kenia Lora. El PLD tiene una gran camada de jóvenes que aportaron a la transformación de este país y que le están dando el frente a los problemas nacionales. Nosotros tenemos un secretario general que todos los lunes, por ejemplo, en una rueda de prensa, fija una posición de oposición constructiva hacia el gobierno, y nosotros estamos día y noche trabajando. Richard Medina, por ejemplo, que es un economista extraordinario, que también es parte del Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos un titular de una Secretaría de Asuntos Comunitarios, Dylan Montero, que está haciendo un trabajo en el país por completo extraordinario, escuchando a todas las juntas de vecinos para ver cuáles son las necesidades que se tienen en las diferentes demarcaciones, y en base a eso nosotros estamos, por ejemplo, elaborando planes concretos para enfrentar al gobierno y decirle, miren, aquí en estos sectores hay estas dificultades, vamos a enfrentarlo, pero las grandes transformaciones se realizaron en los gobiernos del PLD, sobre todo en los últimos 8 años. Parece que, el principal problema de ustedes es quienes están liderando lo que Danilo le llama Operación Tijera. Ajá. Estructuralmente parece que el problema de ustedes principal es por ahí. No, para nada, en lo absoluto. Y déjame concluir con algo, por favor. Ya. La inversión en el campo dominicano, nunca antes vista, se realizó en los últimos 8 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El campo nunca tuvo tanto apoyo como en el gobierno de Danilo. La implementación de la asistencia vial y del 911, el manejo de la economía fue de forma extraordinaria, y eso es lo que ha permitido ver el crecimiento a nivel nacional
de la República Dominicana. Hoy día incluso, hoy día nosotros podemos ver ese desarrollo que ha tenido tanto Santiago como Santo Domingo, como el este y todas las provincias, es por la estabilidad que nosotros dejamos. La cantidad de turistas que vienen al país y las bondades que vende este gobierno es producto de quién, de la gestión del compañero Francisco Javier García, que fue que implementó y se definió una estrategia de los 10 millones de turistas mensuales a la República Dominicana. Y en base a eso es que ellos han seguido trabajando. Lo que le hemos dejado la plataforma a este gobierno fuimos nosotros los PLDistas. Fuimos nosotros y ni siquiera eso han podido aprovechar por la incapacidad que tienen. Y recuerdo que cuando perdimos las elecciones en el año 2020, nosotros pusimos nuestros técnicos a disposición del gobierno para ayudarlo a gobernar. ¿Producto de qué? De lo que nosotros habíamos vislumbrado ya, de que este país iba a retroceder. ¿Y por qué nosotros, como un partido de Estado, qué es lo que queremos? El desarrollo de la República Dominicana, porque lo que pasa en el país nos afecta a todo y nosotros siempre vamos a estar del mejor lado de la sociedad dominicana, siempre aportando para que este país se siga desarrollando. Ahora bien, nosotros le garantizamos a este pueblo que a partir del 2028 vamos a volver a gobernar con el compañero Francisco Javier García, para nosotros rescatar este país de cómo va, porque vamos camino a la deriva. Este país ha retrocedido lamentablemente 20 años. En materia de institucionalidad, han vuelto los buscones a las instituciones públicas. Aquí se está tomando una gran cantidad de préstamos, incluso que vi cuando llegué, que ustedes estaban viendo algunos titulares que dice que la deuda pública supera la de educación. Eso fue lo que vi, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se tomó un festival de préstamos. ¿Para qué? Para pagar las nóminas, para pensiones y no para invertirlo en obras de infraestructura, que eso es lo que beneficia, impacta a la República Dominicana y eso se convierte en un ciclo de retorno a las arcas del poder. Mire, Víctor. La gente a veces no sabe que hay un programa fuera del aire que se hace. Sí. A veces Sí. entramos con ese programa que a veces es mejor que sale al aire. Mira, hay un tema que quiero brevemente que ustedes me permitan y lo estaba buscando incluso aquí. Miren, yo quiero solidarizarme con el doctor Fadul. ¿Ese es su tío? Sí, claro. Sobre todo porque creo que el gobierno no está actuando correctamente en torno a la situación del doctor Fadul. Creo que el gobierno, en vez de atacarlo, lo que debe es aliarse a él y si tiene que hacer algunos arreglos, ayudarlo a él a hacer los arreglos, porque es una labor extraordinaria que está haciendo con las madres, sobre todo dominicanas en la República, en este país. Personas que no tienen, que se sienten sin aliento, sin esperanza, que van donde él en busca de una mejoría por sus hijos. Y yo tengo testimonio de que los medicamentos que él aplica, dice que son aminoácidos, vitaminas y demás, hasta el momento han dado resultados. En mi caso, le he sido un ente, no mediador, sino canalizador de citas para personas que llegan a mí, acuden a mí desesperadas, y el resultado, la retroalimentación que yo he tenido ha sido extraordinaria. Y creo que están siendo injustos y que lo que se está haciendo con eso es golpeando a las madres dominicanas. No es a él al final, es a la madre dominicana. Miren, por ejemplo, y vine con esto hoy porque el sábado me llegó un mensaje de texto y me conmovió bastante de una madre pidiéndome ayuda para que, producto de la situación que se ha generado, no va a poder buscar los medicamentos y pidiéndome ayuda. Y a mí me gustaría, si ustedes me permiten, ¿Cómo no? Claro. que ustedes mismos, para que tenga mucho mayor credibilidad de lo que esa madre pues expresa en base a la experiencia de los medicamentos. No sé si tú me puedes permitir. Te pido que no lean el nombre, sino el mensaje. No, y lo hago con mucho gusto porque hacemos un paréntesis en la entrevista. Yo particularmente también me uno a este llamado. Yo creo que estoy en esa línea de que hay que buscarle la solución a esto porque todo lo que se ha oído, los testimonios son positivos. Así es. Es algo que está dando resultado. Dice, hola Víctor, muy buenos días. Disculpa la molestia, pero en vista de lo que ha ocurrido menciona la comunicadora que sacó el tema, quería comentarte que actualmente solo tengo tratamiento disponible para 3 meses y ya se me está agotando. Quisiera saber si existe la posibilidad de que me ayudes a conseguir al menos 6 meses de tratamiento adicional. Estoy en total disposición de cubrir el monto correspondiente.
Para mi bebé, este tratamiento ha sido el único que realmente le ha funcionado y me preocupa mucho no poder continuar con el mismo. Agradezco muchísimo cualquier ayuda o gestión que me puedas brindar. Estoy en las manos de Dios y en las tuyas. Mira, y esa gran cantidad, así recibo un mensaje a diario de personas que yo he enviado a buscar el tratamiento, y si te das cuenta, dice que está en disposición hasta de cubrirlo, es porque realmente lo regala el tratamiento. Yo le hago una exhortación al gobierno, y es que busque una mediación, que en vez de atacar, que lo que debe de hacer es aliarse, ayudarlo si él tiene que hacer algunos arreglos para poder operar, y que lo dejen operar, porque real y efectivamente los casos que he enviado hasta el momento, no he tenido una sola retroalimentación de forma negativa. Entonces, toda mi solidaridad con el doctor Fadul. Creo que el gobierno se está equivocando, y si no, lo que considero es que la sociedad misma debe de reclamar y que lo permitan operar, porque esto lo que impacta es no solamente al niño, sino hasta el entorno familiar. Entonces, toda mi solidaridad. Yo comentaba la semana pasada, bueno, junto a Lenis, de que aquí hay muchos intereses. El tema este de laboratorio, de farmacéutica, tienen un jueguito bastante pesado, claro, económicamente hablando. Pero yo creo que también que salud pública, en vez de enfrentarlo, que lo ayude y que le sigamos creando condiciones, que lo asuma hasta como una política de Estado, que si de verdad está dando resultados. Porque, por ejemplo, ¿por qué no van a todas esas clínicas que están, por ejemplo, sin ningún permiso, que viven muriéndose lamentablemente muchas mujeres producto de la cirugía plástica? ¿Por qué no le caen atrás a los supuestos psicólogos que hay, por ejemplo, en el país, que descargan test para aplicárselo a los niños con autistas del internet sin tener ningún tipo de criterio? Y en este país hay una deuda pendiente con el tema del autismo, y no solo del autismo, sino de la capacidad tanto física como mental. Entonces yo creo que como una política de Estado debe asumirse ese tema con seriedad y responsabilidad, no por lucha de interés. Y por eso quise hacer este aparte, y le pido a ustedes, le doy las gracias por permitirme hacerlo, pero toda mi solidaridad con el doctor Fadul. Muy bien, tomas una tajita de café y arrancamos entonces con lo que estábamos. Mire, Punto y seguido. Con miras al 2028, las posibilidades de permanencia del PLD, de las posibilidades ante estos procesos judiciales que se están llevando a cabo, de ser encontrados culpables, responsables del desvío de los fondos para el beneficio personal, ¿no sería esto una puñalada mortal para el PLD? No, mira, el tema es el tema del sistema de justicia. A mí no me gusta tocarlo mucho porque yo soy muy respetuoso de cada uno, por ejemplo, de las instituciones, por ejemplo, de justicia en el país. Ahora, yo creo que todo el que ha cometido un acto de corrupción debe de asumir las consecuencias drásticamente, y no solamente del gobierno del PLD, sino también de este gobierno, porque este gobierno ganó supuestamente por 3 banderas: corrupción, por ejemplo, impunidad y transparencia. Pero hoy día no me puede hablar de corrupción, ni de impunidad, ni de transparencia. No me puede hablar este gobierno de eso, porque ¿cuántos casos de corrupción ha habido en este gobierno? ¿Cuántos han sido condenados? ¿Cuáles están en el proceso de la justicia? Entonces, ya esa bandera este gobierno no la tiene. Ahora bien, yo creo que hay que seguir fortaleciendo la justicia en la República Dominicana, y que se ataque a no solamente el PLD, a todos los partidos o a cualquier persona que haya cometido un acto de corrupción. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja y estamos en la total seguridad que Francisco Javier será el próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y el 18 de octubre de este año nosotros lo vamos a elegir y como aspirante, y en el 2027, en octubre, ya oficialmente lo vamos a proclamar como candidato, y con él nosotros vamos a llevar la bandera morada a todos los sectores de la vida nacional, con una voz de esperanza para que el PLD regrese al poder en el 2028 y nosotros rescatemos este país del hoyo que está. ¿Es definitivo quien surja en el mes de octubre como candidato del PLD? No, porque no. Como que hay cierta desinformación, porque hay uno que fue candidato presidencial que no va a participar en ese proceso. No, y él aspira. No, porque aquí lo que se hizo fue que se llegó a un acuerdo con los miembros del Comité Central, que es el máximo organismo de nuestra institución, donde vamos a seleccionar el 18 de octubre de este año un aspirante único. Entonces, en una asamblea de delegados en octubre del 2027, nosotros lo vamos a presentar. Ahí puede cualquier otro compañero pues anunciar sus aspiraciones,
pero ya después del 18 de octubre de este año, ya hay un acuerdo pactado en que el partido se va a formar en torno al candidato o al aspirante que se elija, y en octubre del 27 lo vamos a ratificar. Quiere decir que lamentablemente puede presentarse, pero tiene que pasar en la Asamblea de Delegados del año 2027. O sea, que habría que ganar 2 veces. No 2 veces, porque en el 2027 lo que vamos a hacer es un proceso de formalización ya tal cual lo establece la ley de partidos políticos y las leyes dominicanas. Una asamblea de delegados, vamos a ratificar la decisión, porque esto es un acuerdo interno en el partido. Y ya a partir de octubre nosotros todos nos vamos a unificar en torno al candidato, que será Francisco Javier García, y vamos a trabajar de cara al pueblo dominicano. ¿Por qué será Francisco? Por las cualidades, porque en esta circunstancia y Hay coyuntura 8 actual, precandidatos aspirantes. sí, pero en la situación y la coyuntura actual que se está viviendo en el Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo en el país, el único que garantiza que el PLD regrese al poder es el compañero Francisco Javier García, por las cualidades que tiene, las condiciones humanas, profesionales, el conocimiento de Estado, pero sobre todo es un hombre que está conectando con todos los sectores de la vida nacional. Nosotros hemos recorrido el país en 3 ocasiones, escuchando a las madres solteras, a los jóvenes, a los empresarios, al sector agropecuario, al sector educativo, al sector salud. Nosotros estamos, por ejemplo, caminando en los mercados, en San Cristóbal. Nosotros tuvimos el sábado una agenda bastante apretada, 12 actividades. Y caminando y escuchando de primera mano cuáles son las necesidades que se tiene en cada uno de los sectores, cuál es el clamor que tiene la sociedad dominicana. Y en base a esa gran escucha ciudadana que estamos haciendo con el compañero Francisco Javier, pues posteriormente nosotros vamos a presentar un plan de gobierno nacional donde nosotros vamos a darle a conocer a la sociedad dominicana cuáles van a ser los ejes que nosotros vamos a trabajar para la República Dominicana después del 2028. Pero ya tenemos compromisos, por ejemplo, con el sector agropecuario. El sector agropecuario, ¿qué es lo que ha solicitado? Que vuelva lo más pronto posible a normalizarse o a estar el sector agropecuario como lo dejó el PLD en el año 2020. Incluso es tan así que en el año 2020 la capacidad alimentaria de la República Dominicana oscilaba entre el 85 y el 90%. Ya hoy día está por debajo del 70%. Hay estudios que muestran que están entre el 60 y el 70%. Pero de igual forma, miren lo que nos presentaron a nosotros, por ejemplo, en Cuchilla, eso es en San Cristóbal, que visitamos Medina, Cuchilla y Palenque. Es que hay una escuela que tiene un 85% en su proceso de terminación desde el año 2020 y este gobierno no le ha dado continuidad de Estado, no la ha terminado y ellos la necesitan. Y así hay una gran serie de obras que nosotros dejamos, que este gobierno le ha hecho caso omiso y nosotros estamos en el sagrado compromiso a partir del 2028 con Francisco Javier, primero, de culminar con todas esas obras que se han dejado inconclusas, que son para beneficio de la República Dominicana, y darle continuidad de Estado, pero sobre todo con rescatar todo lo que este gobierno ha destruido. Por eso dije anteriormente, que no hagan más nada, que no ofrezcan más nada, que no digan que van a hacer ninguna obra más, que lo dejen donde está y que ya terminen de gobernar, porque hay que permitir que ellos terminen de gobernar, que nosotros a partir del 2028 nos vamos a encargar de culminar con todo este desastre, con arreglar este país y con sacar este país del hoyo que este gobierno lo ha metido lamentablemente. Víctor, lo sentimos a usted por sus compromisos nacionales, pasando mucho tiempo por Santo Domingo, pero dicen algunos que esta plaza de Santiago a nivel del PLD sigue siendo de Abel. ¿Qué tanto ha podido usted avanzar en la penetración, identificación del PLDista de Santiago con la candidatura que usted está promoviendo a nivel nacional de Francisco Javier? Mira, yo no sabía que esta plaza tenía nombre. No, porque... No, pero no se haga el tonto. No, Usted sabe que no sabía es que una realidad. No te sabía. La realidad es que en las elecciones pasadas, en la candidatura a la alcaldía se sacó un 38.8%. Y en las 2 anteriores propuestas del PLD ganó Abel. Y en el incluso en el 20, cuando el PRM arrasó, Abel ganó aquí. Sí, claro. Y el PRM ganó todo, hasta la provincia. Por la estructura del Partido de la Liberación Dominicana. Pero es que yo no me enfoco en una persona. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos, en torno al proyecto presidencial de Francisco Javier, la mayoría de los miembros del Comité Central. ¿La mayoría? Sí, la mayoría de los miembros del Comité Central. Y nosotros tenemos la mayoría de los presidentes de los municipios de la provincia de Santiago y de los distritos municipales.
Aquí nosotros tenemos un equipo fuerte, sólido y compacto. Y nosotros vamos a ganar la provincia de Santiago. Pero es que, mira, nosotros no nos interesa tampoco buscar rivalidad con nadie. Nosotros somos puente. Nosotros necesitamos la unidad del partido. Y en torno a la unidad del partido vamos a salir fortalecidos del proceso de octubre. Y nos vamos todos a aglomerar en torno a Francisco Javier García. Vamos a obviar el elefante en la habitación, Víctor. No, pero es así. Usted sabe que el No, tema de pero es así. octubre tiene un problema, una piedra en el zapato que se llama Abel Martínez. No, es que no. Y si Fran hizo una pregunta de qué va a pasar después si se aparece otro, eso tiene un nombre y es Abel Martínez. No, para nada. El compañero Abel ha dicho que tiene gran compromiso con el Partido de la Liberación Dominicana. Lo ha dicho, lo ha expresado, incluso en las entrevistas que él ha dado lo ha expresado. Pero es que a mí no me gusta señalar a una persona en específico porque hay más aspirantes. Y sobre todo, y lamentablemente, de los procesos electorales siempre quedan algún tipo de situación. Por eso incluso nosotros no atacamos a ningún compañero, para nada en lo absoluto. Yo creo que debe de prevalecer la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo, cuando vendo mi candidato, lo vendo de forma positiva sin atacar el otro. Vendo las cualidades del mío y porque entiendo que el mío es el que conviene actualmente, o es el único que conviene actualmente en el panorama electoral que se está viviendo en la República Dominicana, por las condiciones que tiene. Y nosotros, incluso ellos mismos se han reunido, han almorzado, todos. No solamente el compañero Abel, todos. Hay otros compañeros, compañero Charlie, hay muchísimos otros compañeros que de igual forma la están buscando. Ahora, lo que nosotros entendemos y tenemos claro es que con el único que el PLD gana en esta circunstancia y en esta coyuntura es con Francisco Javier García. ¿Y cómo se Pero puede aquí no- garantizar eso, Víctor? ¿Cómo el PLD puede garantizar eso cuando se ha percibido un desplome de la estructura y de la intención del voto de la gente, de pasar del presidente más votado en la historia democrática, de bajar por debajo de un 40, un 38 y luego a un 10 aproximadamente? ¿Cómo se puede hablar de garantía de triunfo del PLD para dentro de 2 años? Porque todas las encuestas y las mediciones y los estudios que nosotros tenemos y lo que se percibe en la sociedad dominicana es eso. Miren, eso es fácil. Podemos salir ahora mismo a preguntarle a cualquier ciudadano, por ejemplo, de ahí del centro histórico, vamos, con quién ellos entienden que se vivía mejor. Que si las condiciones actuales se puede comparar con las cuando estaba el PLD gobernando. Porque no son inventos de nosotros. El 68% de la población dominicana entiende que con el PLD se vivía mejor. Sí. Eso no lo digo yo. Entonces, por eso le digo que automáticamente el PLD elija su aspirante único a la candidatura presidencial, va a haber una reconfiguración o un replanteo en el panorama electoral dominicano. Y nosotros estamos seguros y convencidos de que el PLD va a dirigir este país a partir del 2028. No solamente por eso, es que los estudios que nosotros estamos teniendo, nosotros lo estamos comprobando en todas las visitas que estamos realizando en el país en base a la escucha, a lo que la gente nos dice. Yo voy al supermercado, yo camino mi ciudad a pie, yo estoy asistiendo a hospitales, a escuelas, a liceos, a universidades, y más que hablar, yo voy a escuchar para poder interpretar a ciertos sectores de la sociedad dominicana de qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, qué esperan de un próximo gobierno, para uno poder tener una idea con mayor objetividad de lo que está sucediendo en la República ¿Ustedes Dominicana. no han hecho conciencia de que la pregunta que sale constantemente y que se la hicieron ayer a Danilo Medina, esa pregunta de que si el PLD va a apoyar a otro, es porque hay una percepción de que ustedes no son la primera fuerza o la candidatura, no van a llevar la candidatura con mayor posibilidad de sacar a la gente del gobierno? No, yo interpreto otra cosa. ¿Qué tú interpretas? Lo que yo veo en base a eso es que el gobierno sabe que está en su peor momento histórico de lo que tiene gobernando y que lo que quiere es detener el crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana, intentando crear una falsa percepción que no se le está permitiendo. Porque mira, yo he dicho en varios programas de televisión que no hay relaciones públicas del gobierno ni de ninguna institución del Estado que contrarreste la realidad que se está viviendo en el país. Y la falsa percepción que ellos quieren crear no es lo que nosotros estamos sintiendo en las visitas que realizamos. Óyeme, te estoy hablando con objetividad, sin pasión política. Es que no lo digo yo. Yo sé que al igual que yo, ustedes cuando salen y en los entornos donde ustedes se desenvuelven, escucha la precariedad que se está viviendo en este país.
Escucha la situación que se está viviendo en este país, de las madres solteras, de los conchos, del profesional, del joven que sale en busca de una esperanza de cumplir con sus sueños y con sus metas, por ejemplo, que se siente ahora mismo totalmente tronchado. Entonces, cuando hacen un proceso de análisis de lo que tienen hoy y de lo que tenían, ¿qué es lo que dicen? Pero con el PLD se vivía mejor. Pero vamos a tomar cada una de las áreas. Antes, por ejemplo, se iba al supermercado. Con 5,000 pesos se hacía una compra, con 10,000 pesos. Es la misma cantidad de artículos que con los 10,000 pesos, los 5,000 pesos que se está haciendo hoy día. O el arroz no ha subido de precio, el pollo, la leche, el huevo, los medicamentos. La gente cuando va a los hospitales tiene la misma garantía que tenía antes. Se han terminado los hospitales. Las escuelas, el desayuno escolar. Vamos a hacer un proceso de investigación para que ustedes escuchen qué es lo que está pasando con el desayuno y el almuerzo escolar. El sector agropecuario, que se siente olvidado, se han abierto las importaciones en este país, ¿afectando a quién? A la producción local. Y cuando se afecta a la producción local, ¿qué ustedes creen que pasa? Vámonos al tema de los combustibles. Este gobierno dijo que tenía una fórmula y que tenía una propuesta, una iniciativa de ley para reducir los impuestos al combustible para bajar los precios. Se sometió, se aprobó, ha bajado. Históricamente este es el precio del combustible más alto que se está pagando en la República Dominicana. Y no me pueden venir a decir que por la situación de Estados Unidos de Irán, porque el barril del petróleo llegó a estar a 80 y a 90 y se mantuvo a los 300 pesos. Entonces, ahora que aumentó, lo aumentaron justificando o queriendo justificar, por ejemplo, que es producto de la guerra. ¿Qué es lo que yo he visto y he analizado? En una ocasión este gobierno intentó someter una reforma fiscal que producto del levantamiento social y de las voces que se levantaron en contra de esa reforma, el gobierno la retiró. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de forma inteligente? Aplicar las reformas sin pasarla por el Congreso. La energía eléctrica no hay y ha aumentado la facturación eléctrica. A todo el mundo le está llegando la factura de la luz mucho más cara. El agua por igual. La cantidad de impuestos, o no de impuestos, porque para hacer impuestos debe pasar por el Congreso, de pagos de formas extraordinarias que se están teniendo que hacer en las instituciones públicas. Eso es de una forma exorbitante y aquí no se le está poniendo régimen ni consecuencia a eso. Es más, señores, hasta la factura del agua está aumentando. Es que el agua ha aumentado, sí, de 1.500 a 6,000 pesos. O sea, no están aplicando las reformas sin ni siquiera pasar por el Congreso, por la necesidad que tiene este gobierno de tener liquidez, de tener dinero. ¿Producto de qué? De la incapacidad de dirigir este país. No están, óyeme, están desenfocados. Veo un gobierno rendido que no sabe qué hacer con este país. En ninguna de las áreas. En ninguna de las áreas. Tema de la seguridad ciudadana. Señores, hemos retrocedido. Lamentablemente, no es que yo sea pesimista. Yo estoy aquí siendo un portavoz de lo que escucho, de lo que expresan todos los ciudadanos, de donde por lo menos yo me estoy moviendo en este momento, que es en el país por completo, porque estoy acompañando a Francisco Javier y nosotros estamos la semana por completa moviéndonos en todo el territorio nacional y es sobre todo escuchando a la ciudadanía, dándole la oportunidad de que se expresen. Mirá, en San Cristóbal, el sábado pasado, una señora pidió el turno a la palabra. ¿Y qué decía ella? Que los conserjes de las escuelas públicas no están ganando más de 10,000 pesos. Y que con las deducciones que se le hacen terminan en 8,000 y pico de pesos y que eso no podía seguir siendo sostenible porque eso no le alcanza ni siquiera para suplir ni las necesidades básicas de su hogar. Yo pregunto, un 4% para la educación, ¿por qué no se comienza a hacer un pacto nacional, por ejemplo, en materia de educación, para nosotros poder fortalecer todas esas áreas y de esa forma tener una mejor calidad en el sistema educativo dominicano? ¿Qué era lo que decía esa señora? Yo voy a tener que dejarlo, porque esos 10,000 pesos no me alcanzan ni para hacer una pequeña compra para los primeros 10 días, pero en mi medicina. Pero otra persona tomó el turno de la palabra y ¿qué dijo? Que se han cancelado a todas las promotoras de salud de la República Dominicana, a todas las promotoras de salud. ¿Que cuál era el papel que ellos hacían? Ellas visitaban todos los sectores donde estaban, por ejemplo, destinadas, donde estaban esos envejecientes y eran un ente canalizador de los medicamentos y las necesidades que tenían esos envejecientes y ya no están los medicamentos, ya no están las promotoras
y ya esa persona está olvidada y no tienen dónde llevarlo. Entonces, han destruido absolutamente todo. ¿Por qué? Por la ambición de nombrar sin capacidad. Entonces, todo lo que el gobierno dijo en oposición que iba a hacer, no es lo que está haciendo. Ha hecho todo lo contrario, que es perjudicar al pueblo Se dominicano. le fue el tiempo, Víctor. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana en el Café de Diario 55. Víctor Fadul es el coordinador general de la campaña de Francisco Javier García, aspirante a la presidencia de la República y candidatura del PLD. A ustedes gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todo lo que somos parte en las mañanas del 55. Agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. Feliz resto de este lunes y recuerde, hay que cuidarse de las lluvias. Hay pronóstico para esta tarde.